¿Qué tal? Soy Diego Fernández y bienvenidos a esta sección del canal Lo que perdura lo fundan los poetas. Friedrich Hölderlin fue un poeta alemán del romanticismo. Nació en 1770 y murió en 1843. Y es el autor de las palabras que aparecen como lema de esta sección del canal. Este verso, Lo que perdura lo fundan los poetas, es el último verso del poema titulado Recuerdo, escrito en su etapa de madurez, entre 1800 y 1803. En 1803, cuando tenía 33 años, Hölderlin enferma de esquizofrenia. Tras varios meses de internamiento psiquiátrico, en 1806 es acogido por el carpintero Zimmer. Este carpintero era un entusiasta lector de la novela Hiperión, que Hölderlin había escrito entre 1797 y 1799, y de ahí que Zimmer propusiera acogerlo en su casa. Desde 1806 y hasta su muerte, acaecida en 1843, Hölderlin vivirá en la casa de Zimmer, concretamente en una torre de esa casa, la ya famosa torre de la localidad de Tubinga, en las orillas del río Neckar. La idea fundamental de la poesía de Hölderlin representa el anhelo de evasión desde su doloroso mundo hacia un mundo ideal, puro y excelso, áureo y paradisíaco, en palabras del poeta y profesor José María Valverde. Y esto es, en definitiva, lo que vamos a encontrar en el contenido del texto al que nos acercamos hoy, y que se titula Los robles, un magnífico ejemplo del espíritu romántico europeo, muy distinto al del romanticismo español que llegó más tardíamente a nuestro país. Vamos entonces a comentar Los robles. Desde los huertos voy hacia vosotros, oh hijos de los montes. Desde los huertos donde vive doméstica y paciente la naturaleza, cuidando y a su vez cuidada, unida a los hombres laboriosos. Mas vosotros, magníficos, os erguís como un pueblo de titanes en un mundo sumiso. Solo os pertenecéis a vosotros mismos y al cielo, que os dio alimento y os crió, y a la tierra de la que habéis nacido. Ninguno de vosotros fue a las escuelas de los hombres, y os alzáis libres y gozosos desde vuestras recias raíces en grupo, y como el águila a su presa, agarráis el espacio con brazos poderosos, y hacia las nubes se orienta vuestra copa soleada, serena, inmensa. Un mundo es cada uno de vosotros, vivís cual las estrellas del cielo, como un Dios cada uno, unidos en libre alianza. Si yo pudiera soportar la servidumbre, no envidiaría a este bosque y gustoso me uniría a la vida en sociedad. Y si a la sociedad no me ligase el corazón, que no renuncia al amor, qué gustoso viviría entre vosotros. El árbol simboliza en general al hombre, pero representa también la unión entre lo terrestre y lo celeste. El árbol es un puente o una conexión entre estos dos ámbitos. Y puede simbolizar además una aspiración del hombre, un deseo de ir hacia lo más elevado, esto es, hacia la divinidad o hacia esferas espirituales más altas. En el poema, los robles son el destino que se propone la voz lírica, la voz que nos dice el poema, el yo que aparece en los versos, que puede ser el propio Hölderlin u otra voz cualquiera, masculina o femenina. La voz lírica se dirige a los robles, que son una forma de naturaleza personificada.
En todas las literaturas hay formas poéticas en las cuales una voz lírica, masculina o femenina, dirige su alocución hacia elementos naturales, es decir, monologa o dialoga en otros casos, con estos elementos y les hace llegar sus quejas o sus inquietudes. Pensemos, por ejemplo, en algunas de las jarchas mozárabes o en las cantigas de amigo gallego-portuguesas de la primitiva literatura hispánica. Esta voz lírica, o si se quiere, el poeta, que también puede decirse, se dirige desde su casa, es decir, desde los dominios del hombre civilizado, hacia los bosques habitados por los robles. La oposición entre naturaleza libre, representada por los robles, y la naturaleza domesticada, representada por los huertos, se hace evidente en el segundo verso. Desde los huertos donde vive doméstica y paciente la naturaleza, cuidando y a su vez cuidada, unida a los hombres laboriosos. La naturaleza domesticada es producto de los hombres. Los robles, por su parte, son hijos de los montes, esto es, hijos plenos de la naturaleza libre. Los hombres laboriosos representan a la naturaleza domesticada. La voz lírica pertenece al mundo de los hombres y a esa naturaleza doméstica. Por tanto, el poema nos está revelando una voluntad de abandonar lo doméstico, la casa, lo civilizado, las normas de los seres humanos, y una voluntad de acercarse a la libertad representada por los robles. En definitiva, nos está hablando o está tratando uno de los temas esenciales del romanticismo, la libertad. El mundo sumiso es el mundo de los hombres. El mundo de los robles significa la oposición al mundo de los seres humanos. El mundo del poeta o de la voz lírica es pequeño, quizás espiritualmente también insignificante, parece decirnos implícitamente. En cambio, los robles, comparados con la divinidad pagana grecolatina, los titanes, son magníficos en un doble sentido, espiritual y físico. Y esos robles forman además su propio pueblo, un pueblo aparte de los hombres, un pueblo de dioses, de titanes, es decir, seres excepcionalmente fuertes y gigantescos. Los robles forman parte exclusivamente del mundo natural, de la tierra y del cielo. Se encuentran entre la tierra y el cielo, arraigados a la tierra, pero en contacto con las alturas, con lo divino, con lo espiritualmente más elevado. El poeta nos transmite que los robles solo pertenecen a su mundo exclusivo, al mundo de ellos, a ellos mismos, a su ser mismo, y a los elementos naturales inmediatos, que son la tierra, el agua y el sol, que les dan la vida. Aquí se contraponen, en otro sentido más crítico aún, el mundo del hombre, el conocimiento y la cultura del hombre, es decir, la escuela, en su sentido más amplio, al mundo natural. Se nos está transmitiendo el concepto de que el hombre no es libre, mientras que los robles sí lo son. Ninguno de vosotros fue a las escuelas de los hombres y os alzáis libres y gozosos desde vuestras recias raíces. Es en estos versos donde se proyecta especialmente la voz lírica, la idea de que el mundo natural está perfectamente organizado, en grupo, y es perfectamente libre sin la necesidad de someterse al conocimiento que proporciona la cultura, es decir, la escuela. Os alzáis libres y gozosos desde vuestras recias raíces. La naturaleza es libre y gozosa en sí misma, sin más necesidades fabricadas e inventadas, como les ocurre a los seres humanos. Por tanto, el poeta o la voz lírica valoriza el mundo natural, pero también la elevación espiritual que está al alcance de los robles, por su altura, por su pertenencia al medio, por su verdadera libertad. En cierto modo, lo que la voz lírica intenta transmitirnos es su admiración por ese mundo idealizado
de elevación espiritual que la naturaleza representa, en el sentido de que pertenece en definitiva a la creación del universo. Y como el águila a su presa, agarráis el espacio con brazos poderosos y hacia las nubes se orienta vuestra copa soleada, serena, inmensa. Mundo, naturaleza, estrellas, cielo, divinidad, libertad, alianza. Los robles se proyectan en cada uno de estos conceptos. Si consideramos que son una metáfora del hombre, del ser humano, debemos admitir la singular estimación que la voz lírica nos hace llegar acerca de ellos. Porque en el fondo hay un deseo implícito de que el espíritu de los seres humanos contenga ese mismo espíritu de los robles. Pero lo cierto es que la voz lírica no soporta la servidumbre. El poeta no soporta la vida de los hombres, la vida en sociedad, sus normas, sus valores y sus convenciones. El poeta no soporta estar sometido a la sociedad, rechaza a la sociedad. Si pudiera soportar la sociedad, no envidiaría a los robles, pero lo cierto es que no la soporta, y por eso envidia el bosque de robles. El poeta se uniría, tal y como dice, a la vida en sociedad, pero eso es lo que detesta precisamente. Lo que ocurre es que la sociedad también lo une a lo emocional, esto es, al amor, representado por el corazón. Sin la sociedad, su parte emocional no existiría o no se desarrollaría porque el corazón, dice, no renuncia al amor. Es imposible, en definitiva, vivir sin la sociedad, porque su parte emocional está ligada, al menos, a una parte de la sociedad, a una figura humana en la que se materializa el sentimiento amoroso. El poeta o la voz lírica envidia a los robles, porque son la representación de una serie de valores magníficos y además están alejados de la sociedad a la que la voz lírica detesta de forma general. Pero, como compensación, esa sociedad supone un lazo, una alianza para la voz lírica, en función de los valores emocionales que ella misma proyecta. La sociedad es el contexto en el que la voz lírica encuentra el amor, única premisa para que el poeta envidie, según el texto, a ese bosque de robles a quien dirige sus palabras. Es decir, se cumplen en este poema las palabras que citamos al principio del profesor José María Valverde, el anhelo de evasión desde su doloroso mundo hacia un mundo ideal, puro y excelso, áureo y paradisíaco. Esto es, en definitiva, lo que resume toda la obra poética de Hölderlin. Y hasta aquí este ejemplo de poesía del romanticismo alemán. Espero que sea del gusto no solo de los amantes de la poesía, sino también de los escépticos de la poesía. Muchas gracias y, si el universo lo permite, nos vemos en la próxima edición.